Tremenda movilización en Plaza de Mayo el otro día, creo que vamos a coincidir, por lo menos en lo numérico y en lo conceptual de Cristina, importante. Estuve en Parque Lezama, en el Museo Histórico Nacional, participando de un homenaje a Carlos Caride, un militante histórico del peronismo. Muy sentido, con la familia allí presente y los compañeros de este mito del peronismo revolucionario, uno de los generadores de la juventud. Un saludo a los que lo realizaron, a la gente de la 26 de julio y a los amigos que pudimos encontrar allí. ¿De la resistencia peronista? Atravesó los distintos periodos, sí. Los distintos periodos fue asesinado por la dictadura militar. Una multitud el día sábado, ¿no? Un dato, la CNN dio 700.000 personas. Realmente había mucha gente, no podemos señalar específicamente tal o cual cantidad, pero supongo que se han sentido pletóricos de multitud, ¿no? No sé cómo lo vivieron. Me parece que señalar las características de este tipo de movilizaciones. El Frente para la Victoria es el único partido político que puede movilizar esta cantidad de gente. Y la diferencia con los tres cacerolazos es la transversalidad que hay en las manifestaciones, donde encontrás gente de los sectores populares, sectores de clase media. Me parece que se organizó muy bien en ese aspecto, porque las columnas de la militancia, del movimiento Evita, de la Cámpora, entraron a las 4:30, 5 de la tarde. Antes la plaza fue colmada por gente suelta, de clase media fundamentalmente, chicos, familias enteras. Y lo que también se puede apreciar es que se vive como una fiesta, ¿no? Hay una gran alegría y no hay, a diferencia de las marchas caceroleras, expresiones de odio y rencor. No había ninguna señal de odio, es cierto. No, pero un mensaje fuerte. Sí. Con esa capacidad de movilización se nos está haciendo difícil, ¿no? Se hace difícil porque hay embates muy fuertes, muy irracionales, pero muy fuertes, muy poderosos, muy potentes. Ahora, para los que creen que van a capitalizar el planteo del fin de ciclo, si tenés esa movilización en contra, no puedes gobernar. Claro. No puedes gobernar. Ahora, además, la diferencia cualitativa que implica hacer una movilización muy grande desde la unidad de concepción, desde el compartir el proyecto, que es la diferencia que tiene con las otras movilizaciones callejeras que hizo la oposición. No estoy comparando cantidades, sino la cuestión cualitativa. Con una pequeña puntualización. La oposición se suma, no la hace la oposición prácticamente, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Pero es que ahí está. Porque ¿cuál es el problema? Cuando vos tenés en una marcha, en una plaza, ¿no? Que todos están en contra de lo mismo, la Unión Democrática. Ahora, uno va a votar a Wiener, el otro va a votar a Macri y el tercero no quiere votar a nadie. Entre uno, otro y otro quedan intersticios, porque como no hay lazos entre sí, quedan intersticios, entonces el proyecto te lo pone el poder. El proyecto te lo pone el poder. Esa es la diferencia con tener unidad de proyecto. Y el otro mensaje es que había muchas columnas de organizaciones, pero también había mucha gente no militante, familia, gente espontánea, muchos jóvenes, todo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo en este momento? Es que la gente vuelva a sentir asco por la política. Claro. Y sobre todo esta semana, cuando salió el tema del control de precios. Bueno, ahí Cristina fue, ¿no?, al nudo, ¿no?, del problema. Entonces vos juntaste ahí el no militante con el militante, lo juntaste en el mismo lugar, que es separar a la sociedad de la política. Es el objetivo de la nata y del poder y de toda esta conspiración que tenemos. Dijo varias cosas interesantes en ese sentido. Yo la primera, con lo que titulamos nosotros ese mismo día, ni bien terminó, fue mi obsesión es que los 40 millones de argentinos entiendan cuáles son sus intereses. Es decir, ni siquiera le dijo, voten esto, sigan acá, no, cuáles son sus intereses. Es decir, si vos tenés un comercio y hay asignación universal, tenés más compradores. Si vos sos un taxista y hay paritarias, hay más pasajeros. El entender el interés básico es un hecho jaurechiano
básico que vamos a tener que dar batalla comunicacional durante bastante tiempo para lograr no que la gente apoye tal o cual proyecto, que las personas entiendan cuáles son sus ligazones directas con el proyecto que se lleva adelante del país. No es lo mismo un país con industria que un país sin industria, podríamos decir. Además ahí me parece una frase que dijo que me parece muy importante, que este no es un proyecto económico, sino que es un proyecto político, ¿no? Eso es importante. No, y cuando dice, ¿ustedes, recuerda alguno de ustedes algún planteo de catástrofe previo a la crisis de 2001? Claro, nadie avisó. Ahí qué es lo que te está diciendo, pero digo, ¿no nos damos cuenta que todo esto está armado? ¿No nos damos cuenta que está armado? Porque dice, ¿por qué en el 2001 no se hizo eso? Y si eran ellos los que se llevaban la plata, si después la plata no pudo quedar en los bancos para el ahorrista porque se la habían llevado ellos primero, ¿cómo te van a anunciar una catástrofe? Te decían que estaba todo bien, el blindaje, todas esas cosas, y que hacía falta pequeños ajustes de bajar salarios, esas pequeñeces, ¿no? Bajar a los jubilados. Bueno, ese era el clima previo al desastre. Y ahora que está todo más sólido, te anuncian catástrofe. Con lo que te está diciendo, no solamente lo que vos decís, estos son sus intereses, sino te está mostrando, a ver, démonos cuenta que estos son los intereses de ellos, ¿no? Vienen por todo, ¿no? Y además hay una frase o un par de frases que también señalan su preocupación por lo que va a venir después, al decir qué significa fin de ciclo, que van a impugnar la asignación universal por hijo, que vamos a volver a endeudarnos. Eso es el fin de ciclo. El fin de ciclo significa que si no estoy yo, claro, ¿no? Van a... Estuvo bien ahí, Estuvo bien, porque dicen yo no soy eterna y no hagamos depender el proyecto, lo dijo con esas palabras, no hagamos depender el proyecto de una sola persona. Bueno, ahí hay una discontinuidad. Acá está, lo que pasa es que, claro, futbolísticamente me siguen mandando mensajes porque tratan de mantenerme al tanto de lo que sucede. ¿Pero a qué hora es el partido? Hay una discontinuidad que la hablábamos de algún modo antes de la mesa. Ella dice, participen, ¿no? Empodérense. Empodérense. Expresión nueva, ¿no? Yo no hace... Zapatista, podríamos decir. Zapatista, ¿no? porque no era del lenguaje común empoderarse. Ni político, no era del lenguaje político ni sociológico. En concreto, después está toda la discusión del cómo. El cómo en política suele ser trascendente, ¿no? Por supuesto, el qué, el proyecto general, es muy importante. Ahora, el cómo es difícil. Y ahí hay dificultades en el armado de lista en distintas provincias del Frente para la Victoria. Coincidimos en que solamente el Frente para la Victoria, o la fuerza social que encarna, está capacitada para semejante movilización y además para llevar adelante una administración normal que no sea un desastre como han sido las liberales durante 30 años. Y es el único que está distribuido en todo el país, además. Tiene gente en todo el país, tiene masas en todo el país. Sin embargo, no siempre los armados de las listas son... podríamos decir, equivalentes a ese potencial. Vos tenías algunas observaciones para hacer, Hugo, ¿no? Sí, y señalo, tomo esa frase de la presidenta, yo no soy eterna, pero de alguna forma la construcción, hasta ahora, del kirchnerismo, lleva a que, en última instancia, la imperiosa necesidad... Muy concentrada, que... La lógica de eso es la eternidad de Cristina, más allá de que Cristina no lo diga en forma contraria. Es decir, hay, me parece, una contradicción entre el enunciado general y la forma como se opera para la posibilidad de un reemplazo natural. Y que de alguna forma hay esa debilidad en la construcción, está dado, me parece, y esto lo pongo para que lo discutamos, en la figura del intendente de Tigre, Sergio Massa. Un intendente de, bueno, Tigre, ¿qué tendrá? 400.000 habitantes, una cosa así. Sí, más o menos. Sí, debe tener eso, sí. Si es cierto lo que en general se parte de una premisa general, que Sergio Massa mide muy bien en la provincia de Buenos Aires, e incluso algunos extienden de que es conocido en buena parte del país, que cuando se efectúan las encuestas se da el nombre de Sergio Massa y nadie pregunta, ¿y ese quién es? ¿Será así, che? No sé, pero en provincia de Buenos Aires tengo gente... Entro a cualquier café y me dice, qué bien que mide Massa, y después hablan de otras cosas. Es como instalado, bueno. eso. Yo los lugares comunes los pongo en cuestión. Está bien, yo no lo asevero. Digo que en realidad, si fuera así,
La elección en la provincia de Buenos Aires es fundamental, es siempre fundamental, es el 40% del electorado, pero es mucho más fundamental cuando los números tal vez no te den bien en otros lugares importantes del país como Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que son con Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, estás teniendo el 70% del electorado. Y entonces, ¿cómo puede ser? Si Massa fuera con lista propia, debilitaría, dicen, en forma significativa las posibilidades del Frente para la Victoria. Si esto fuera así, un intendente de una población de 400.000 habitantes puede estar jugando la suerte de un movimiento que ha transformado el país y que lleva 10 años en el gobierno. Lanzo el interrogante. No está más relacionado con Scioli que con Massa. De que la diferencia, a mí me parece que Scioli no va a romper. No va a romper de ninguna forma. No va a romper, claro. No va a romper. Estoy de acuerdo. En el caso de Massa, hay un interrogante si rompe o no. Esta es me parece. Opino sobre todo lo último que fueron diciendo. Primero, el tema de los proyectos que dependen de una persona. Y a veces se quiere presentar la ciencia política o la teoría política y los intereses políticos tradicionales, dominantes, quieren presentar al caudillismo como la antítesis de la institucionalidad. Claro. Y en América Latina hay una realidad histórica, hay una realidad de la política presente, que el caudillismo es un componente de una nueva institucionalidad, de un tipo de institucionalidad. No digo que sea lo más aconsejable, la prueba está en la diferencia entre Chávez y Maduro. Pero ha dado buenos resultados. De 3-4 meses. Digo, es parte del emergente de la realidad política de la región que habrá que tratar, pero que es parte de la realidad. Un segundo elemento que tiene más que ver con la Argentina que con otros países. Acá la audacia del proceso no vino porque la fuerza política presionó al gobierno para que lo hiciera, sino porque el liderazgo gubernamental arrastró a la fuerza política hasta cierto límite. Hay un límite donde la fuerza política te acompañó. ¿Qué me refiero? A la estructura del PJ. Podría agregar la estructura de la CGT tradicional unida. Llega un punto de inflexión donde hay algunos que te siguen acompañando y otros que no te acompañan, y te empiezan a acompañar otros nuevos. Lo otro, bueno, la comparación Massa-Scioli. Yo creo que ahí Scioli está en desventaja con relación a Massa, porque tiene primero un desgaste mayor por el hecho de gobernar, pero sobre todo porque gobierna una estructura política más grande que la de Massa. Vos podrías decir, le da más fama, le pone en otro lugar. Superior, ¿no? Pero al mismo tiempo, la provincia de Buenos Aires es mucho más dependiente financieramente de la ayuda del Estado Nacional que el municipio de Tigre. Por lo tanto, Massa puede hacer política con más independencia del condicionamiento que le impone el manejo de fondos del gobierno nacional a Scioli. Y lo último que digo es, yo cuando veo quiénes son los que están construyendo con Massa y los que quieren que Massa juegue, son todos los enemigos del gobierno internos dentro de la estructura del PJ. Y fundamentalmente el establishment. Es un filo de budismo, ¿no? Es Pagni, es Morales Solá, es su cercanía con la embajada norteamericana. Entonces, yo no sé, yo tengo la duda en lo siguiente, es decir, yo entiendo el razonamiento de Hugo. Lo que digo es, vos lo hacés jugar ahora para no tirárselo al otro lado. Y cuando lo hiciste jugar como propio, después de eso se te va. El tipo consigue algo, consigue instalarse en una campaña, consigue señalarle al imaginario colectivo que es parte de tu coalición y después se te va. Y el costo de que se te vaya un tipo que vos lo hiciste jugar como propio, tal vez sea más grande que el costo que tengas ahora diciendo, miren, la verdad, yo no puedo poner como expresión pública de mi proyecto a una persona que no sabe si está dentro o está fuera. La primera fase de tu reflexión me parece realmente muy interesante, como todo esto de Massa para seguir debatiéndolo programa a programa, a ver cómo evoluciona, y también el tema Scioli, pero el tema de la democracia, en términos estrictos, vinculado con el interés popular. En realidad también estamos hablando de la perspectiva de reelección o no, porque si hay un liderazgo, hay un pueblo que interpreta y una construcción necesaria. Lo que se precisa es un líder que continúe para poder garantizar la permanencia del proyecto. Cristina, sin embargo, ha dicho, si no me equivoco, que no va a impulsar la
reforma constitucional. Hay muchas lecturas sobre lo que esto significa. Ella personalmente, claro, eso no significa que no lo haga el partido. Yo no sé cómo lo ven, pero tengo la sensación que si uno se pusiera, no tanto como analista en un momento determinado, sino como ciudadano, y deseara que el proyecto nacional y popular continúe, estaría muy bueno que se vuelva a presentar Cristina Fernández de Kirchner. No sé si da la cantidad de votos, como lo hemos analizado en esta misma casa, en una charla abierta, sino en materia político deseable de proyecto. Realmente el liderazgo de Cristina no aparece obturado por otro que emerja con mayor vigor, que emerja con mayor intensidad. Y sin embargo, al mismo tiempo digo, y por eso los procesos de construcción de los que hablábamos antes, es hora de empezar a potenciar liderazgos que valgan la pena, porque si no nos vamos a encontrar, aún resuelto este ciclo, con un nuevo ciclo en el cual haya que volver a debatir una eventual reforma a nivel constitucional. Creo que es hora de admitir, permitir de determinados núcleos cerrados de conducción que se alcen las gateras, ¿no? Me parece que crezcan las posibilidades de desarrollo de otros candidatos que sean puestos a consideración pública, porque de hecho también contribuyen a apoyar el despliegue del gobierno de Cristina. Me parece que tu razonamiento tiene dos partes y de alguna forma la primera entra en contradicción con la segunda, no porque vos lo pongas, sino que la realidad lo Está contradice. claro, es así. Es decir, la primera es que la oposición sabe que si Cristina es homologada para ser candidata a presidenta, gana las elecciones. Gana. Este es el motivo fundamental por el cual detrás de la reelección están los argumentos republicanos, pero en realidad es que no se la puede derrotar electoralmente en una próxima elección. Pero al mismo tiempo, en la elección legislativa, en donde el Frente para la Victoria parte, yo diría, de un piso que va entre el 30 y 35, yo diría un 32%, ese es el núcleo duro, para que la elección sea satisfactoria, ya no para la reelección, sino para transitar con menos turbulencias los dos últimos años, que siempre son complicados si no hay reelección efectivamente, tenés que arribar a un 41, 42%. Y ahí sí tenés que sumar alrededor de 8, 9 o 10 puntos más. Esto es para transitar la última etapa. Ustedes vean lo que ha pasado en los dos primeros años del segundo, imagínense lo que pasaría en los dos segundos con una elección del 30, 32 o 33% como se hizo en el año 2009. Por eso yo creo que no es coyuntural, sino es fundamental hacer una buena elección. Si no es para la reelección, es para poner un piso sólido. Proyecto, claro. Es un tema delicado, Carlos. ¿Cómo lo ves vos? No, y consolidar estos dos últimos años, por lo que dice Hugo. Mirá, Gabriel, el problema es que imaginarse una conducción política en paralelo a que otro ejerza la conducción del Estado en la Argentina es complicado. Y tiene un nivel de complejidad que yo no me animo a plantearlo sin tener el dato de cómo van a salir las próximas elecciones. Lo que sí te digo desde ya es que si algo cancela, clausura la posibilidad de la continuidad de Cristina, que sea la realidad política y no que sea los embates de la derecha. Es decir, que sea el pronunciamiento popular, el clima social, el clima público lo que me clausure esa discusión. Pero jamás permitiría que me clausure esa discusión la iniciativa política, el primereo político de la derecha. De la derecha y de los que se dicen progresistas, pero que terminan teniendo el mismo discurso y ocupando el mismo espacio político que la derecha. Correcto. Bueno, en ese aspecto, lo del Proyecto Sur y el DNU de Macri es una cosa... ¿no? Es una cosa... A mí me da un poco de vergüenza. Pero, porque, más que bronca. Ya. Porque el republicanismo levanta este DNU que viola las cosas más elementales, la pirámide de Kelsen. No puede un distrito decir, acá nos rige la ley nacional. Eso es una cosa absurda, absolutamente absurda. Y ahí se callan, en líneas generales, algunos de los constitucionalistas, los demócratas, algunos constitucionalistas del radicalismo, nada de hablan. Pero
Pero si el tema institucional es lo de menos, es el escudo que tienen para poderse oponer. Ahora, digámosle bien a la gente, el decreto es demencial, el decreto de Macri es demencial, está hecho a la medida de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como el decreto tuvo algunos reveses judiciales, tanto Julio Raffo como de la coalición cívica le dijeron al macrismo, dice, quédate tranquilo, que nosotros te vamos a armar el mismo contenido del decreto en un proyecto de ley. Tienen mayoría en la legislatura como para aprobar esa ley. Entonces, ¿qué hacen con eso? Se cubren de que el día de mañana la Corte Suprema declare constitucional la ley de medios. Entonces, la Corte Suprema la declara constitucional y ellos inmediatamente le interponen un nuevo recurso, un nuevo obstáculo, una nueva chicana, para estar mucho tiempo más de nuevo para la plena aplicación de la ley. No, está claro, todo esto tiene por objetivo ganar tiempo. Pino Solana, es el tipo que hizo la hora de los hornos, digo, ¿no? Sí, es una pena. Pero yo de Macri, está bien, Macri está para eso. Pero además que demuestra la impostura, que significa que me abre de la nacionalización de la minería, o del no pago de la deuda externa. Y después que La Rioja o San Juan después terminan diciendo tal cosa. Ese argumento es brillante, Hugo. Te pido públicamente que me autorices con derecho de autor, pero la verdad que es brillante ese argumento. ¿Viste? Esos revolucionarios de café que desde la tribuna te dicen las cosas que hay que hacer. Desde el Café de la Paz, claro. Con todo respeto por el Café de la Paz. Ahora, todo esto, el decurso de todo esto va a tener mucho que ver con el despliegue económico de la Argentina. Si a la Argentina le va bien económicamente y si eso tiene un nivel expansivo a nivel social, creo que puede haber resultados muy interesantes en lo político. No porque haya una traslación directa, pero todos sabemos cómo incide el clima económico general con la determinación de la gente. Ahora, Gabriel, la confirmación, la reafirmación del espíritu de la presidenta debería ser: vamos a hacer todo lo posible para que le vaya bien a la Argentina económicamente. Y si no le va tan bien como quisiéramos, vamos a ver quién paga las consecuencias de que no nos vaya tan bien, ¿no? Y en ese sentido yo no dudo de la presidenta. Lo que quiero decir es que es un mensaje similar. Si nos va bien, distribuimos para acá. Pero si no nos va mal, si no nos va tan bien, el costo también lo hacemos. Es parejo. No, hay algo que es evidente. Las expectativas de crecimiento es menos de la mitad de lo que se venía teniendo de crecimiento, no el último año, sino de los anteriores. Cuando vos creces entre el 3 y el 4% con un crecimiento vegetativo del 2%, es decir, apenas tenés un poquito 2%. Para distribuir. Poquito para distribuir. Esta es la... Pero hay que tener mucha capacidad didáctica para ver por qué no crecemos, porque no es que no estamos dando todos los incentivos posibles para que desde el sistema económico interno te compense de alguna manera la caída. No sé si todos los posibles. Hay una tendencia clara, yo creo que habría que profundizar más, desde luego. No, pero hay que explicarlo muy bien eso. Porque si no te dicen cualquier cosa. El otro día le contestaron a una marcha de 700.000 personas con una mesa de 5 dirigentes donde Prat Gay hizo una denuncia por TN a favor de que habría que haber pagado menos deuda externa. Ahora, diciendo mentiras, porque entre otras cosas lo que planteó es que el año pasado se pagó el bono por crecimiento y el año pasado no se pagó el bono por crecimiento porque la Argentina no llegó al 2 puntos de crecimiento, que era lo que exige el bono para poderlo pagar. Entonces además te mienten descaradamente, es una cosa tremenda, ¿no? El nivel de irracionalidad, de locura, de desmesura que ha llegado la presión del poder es una cosa increíble, ¿no? Cuando un JP Morgan te corre por izquierda, estás ya en una situación más cercana al Borda, ese que quiere aniquilar Macri, ¿no? Sí, bueno, pero el programa de la Nata también está muy cercano. No quiero decir el Borda porque pobre la gente no tiene más remedio que estar en el Borda, digamos. Pero, claro. No, pero digamos, yo lo que sí creo que en algún momento se tiene que esclarecer que el contacto entre ese programa y la realidad es el mismo contacto. Yo a mi chico, más chico, lo dejo ver perfectamente 100% Lucha, porque sabe perfectamente que eso no es una puesta en escena, y que su vida no tiene que ver con eso. Es un programa, es un show, digamos, como si fueran las peleas de Moria Kazan con Alfano en Tinelli. Yo creo que llega un momento que la gente, si tiene 2 dedos del cerebro, tiene que darse cuenta que ese programa es eso. Está armado. Volví a plagiarme a mí mismo, pero en función de las
circunstancias actuales y puse los títulos de los principales diarios el 26 de mayo de 1810, que hubiera dicho Clarín, por ejemplo, ¿no? Y entonces, entre distintos títulos, pongo una investigación, graves denuncias de corrupción del sector jacobino de la Revolución de Mayo, de Belgrano, de Moreno, de Castelli. Se ha podido comprobar, según denuncia de una persona que trabaja en la casa de Castelli, de que han acaparado empanadas con el objeto de lucrar posteriormente con la venta de las mismas. Y tenemos pruebas contundentes, dice Clarín, del 26 de mayo de 1810, un dibujo de una empanada hecha por la persona que trabajaba en la casa de Castelli y la denuncia de que todo eso está acaparado en sótanos de las casas de Moreno, de Castelli y de Belgrano. Creo que es un buen cierre para la mesa de periodistas. Nos encontramos la semana que viene.